Me llamo Tomás Perezacle, soy biólogo computacional y me dedico a utilizar computadores para entender la vida. Esto es Patria Científica, no es ciencia ficción, es ciencia real. Para entender bien qué significa la computación neuromórfica, primero tenemos que entender los orígenes de la que llamamos hoy día inteligencia artificial. Esto nace aproximadamente en los años 70, cuando a partir del conocimiento de cómo funciona el sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, en particular las neuronas, los científicos de la computación desarrollaron software que permitía de alguna manera replicar el comportamiento de las neuronas. De esa manera nace el concepto de inteligencia artificial. Los programas de inteligencia artificial son un conjunto de estas neuronas artificiales que de alguna manera imitan o buscan imitar el comportamiento de lo que hace el cerebro. Sin embargo, los científicos de la computación no fueron a mirar nuevamente las ciencias biológicas hasta 10 años atrás, donde nace este concepto de computación neuromórfica. Ir a revisitar ahora los conceptos de cómo funciona el cerebro para ahora volverlos a aplicar en el ámbito de la computación, particularmente para el desarrollo de nuevos programas de inteligencia artificial. Entonces la computación neuromórfica busca desarrollar nuevos programas de inteligencia artificial tomando en cuenta los planos de cómo funciona nuestro cerebro. We humans are social animals. Tenemos la base de datos más grande que jamás se haya tenido sobre comportamiento humano. Necesitamos de nuevos paradigmas, de nuevas formas de hacer las cosas con procesos cada vez más participativos. We should know that if we do want to make the world a better place, we need to take a look at ourselves and make a change. Un concepto realmente relevante que es importante que la gente entienda tiene que ver con la real capacidad de lo que llamamos inteligencia artificial de demostrar inteligencia. Para eso es importante definir inteligencia. La inteligencia es una manera de resolver un problema de forma innovadora frente a una situación o un problema que yo no me he enfrentado previamente. Un programa de inteligencia artificial, por muy avanzado que sea, no va a ser capaz de resolver un problema para el cual no se ha enfrentado previamente. El ejemplo clásico es de la persona que murió conduciendo un auto Tesla, estos autos que se conducen solos en Estados Unidos. Los autos y todos los sensores y todos los programas que tienen están muy entrenados para resolver problemas que se enfrentan en la calle, en la carretera. Pero cuando el auto no es capaz de resolver un problema porque no ha sido enfrentado previamente a ese problema y por lo tanto no conoce la resolución a ese problema, entonces el auto le entrega el control al conductor. Eso pasó con esta persona, el auto se enfrentó a un problema desconocido, le devolvió el control a la persona y la persona iba mirando una película en su iPad y por lo tanto no se dio cuenta de esta situación, el auto chocó y la persona murió. Artificial intelligence, hallucinations, cambio climático, Nutrition, antibiotics, physics and maths, oceans, relationships, equality, la era digital, la trascendencia, environment, autonomía, survival. Hay muchas carreras científicas y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir al público, entender qué hacen los científicos. Para que la comunidad aprenda ciencia, hay que aterrizarla. Repensemos la especie que queremos ser. Cuando me preguntan por qué dedicarse a la ciencia, uno de los elementos centrales de todo científico es entender el mundo que lo rodea. Y una buena forma de entender el mundo es viajando por el mundo, es conociendo el mundo. Los científicos conocemos el mundo, viajamos por todas partes del mundo mostrando nuestra ciencia, contándole a todo el mundo lo que hacemos. Por lo tanto, una buena forma de entender el mundo es conociéndolo. ¿Y qué mejor forma de conocer el mundo que viajar por él? Por otro lado, los científicos tenemos realmente una posibilidad única de cambiar el mundo. Hay pocas veces que una persona se enfrenta a la posibilidad de cambiar el mundo desde su propio mundo particular, desde su propio quehacer. La ciencia tiene esa gracia. Nosotros somos capaces, los científicos, en base a un descubrimiento importante, cambiar el mundo tanto para bien como para mal. Lo relevante es como sociedad nosotros utilizamos ese conocimiento que generan los científicos para hacer cosas que nos benefician. Buenos días. Quiero que me acompañen en el siguiente razonamiento que tiene 5 partes. La primera idea es que la mente humana surge del cerebro. La mente humana
nuestras ideas, imaginación, nuestras memorias, la percepción, la generación de la voz. Todo esto no viene del aire y no es magia negra, viene del funcionamiento del cerebro. ¿Y qué hay dentro del cráneo? Pues no hay más que neuronas conectadas entre sí, muchas neuronas. 86.000 millones de neuronas en el caso del cerebro humano típico, y cada una conectada con 10 a 100.000 otras neuronas. O sea, tenemos un gran número de neuronas, una complejidad mayor que todo el Internet humano del mundo dentro de cada nuestro cerebro, ¿no? La segunda idea es que, como otra parte del cuerpo, la ciencia, la medicina, va a descifrar el cerebro humano. Igual que los científicos y los médicos hemos marchado por todo el cuerpo y en los últimos 200 años entendemos cómo funcionan todos los órganos, más o menos, el único que nos queda es el cerebro, pero vamos a lograrlo. ¿Y qué significa esto? Significa que vamos a entender cómo se genera la mente humana por dentro. O sea, las ideas, las memorias, la imagen, todo eso vamos a entender precisamente cómo surge. Y esto va a tener grandes repercusiones. Va a tener repercusiones, primero, científicamente, para entender cómo la máquina quizá más compleja que ha hecho la evolución, que es el cerebro humano, cómo funciona. Va a tener implicaciones médicas. Seguro que todos de ustedes tienen familiares o amigos que sufren enfermedades neurológicas o enfermedades mentales y saben muy bien el dolor que eso causa y que los médicos no podemos curarla. Y no podemos curar estas enfermedades a pesar del trabajo heroico de los neurólogos y los psiquiatras, porque tenemos las manos atadas detrás de la espalda porque no entendemos cómo funciona el sistema. Entonces no podemos ayudar a los pacientes, no desconocemos lo que llamamos los médicos la fisiopatología del problema. ¿Qué es lo que ocurre en estos circuitos neuronales que empiezan a disparar de una manera normal y te genera, por ejemplo, la patología de un esquizofrénico? Si entendemos cómo funciona el cerebro, por fin podremos atacar estas enfermedades de raíz, que es una cosa que no podemos hacer. Y hay una tercera consecuencia de entender cómo funciona el cerebro, y es una consecuencia con repercusiones tecnológicas y económicas. Les pongo un ejemplo. La inteligencia artificial ha surgido en los últimos 15 años por un tipo de modelos matemáticos que lo llaman redes neuronales. Estas redes neuronales están inspiradas en nuestro conocimiento muy primitivo de lo que ocurre en el cerebro. A pesar de que son redes que funcionan de una manera muy primitiva, han tenido un impacto gigantesco en el mundo actual. De hecho, las grandes compañías tecnológicas, la base de su negocio es precisamente las redes neuronales. Entonces, imagínense ustedes lo que ocurrirá cuando descubramos por fin cómo funciona la repercusión que va a tener en la economía. Va a ser una nueva revolución. Entonces, esto será bueno en el sentido que nos permitirá generar computadoras mucho más eficientes, mucho más potentes, y esto también se puede conectar con la neurociencia, porque, como he dicho, la inteligencia artificial sale de la neurociencia y está muy en relación con ella. Y como las técnicas que se están desarrollando ahora en el proyecto del cerebro en Estados Unidos y en otros países, que involucran más de 500 laboratorios en todo el mundo, y es un proyecto a 15 años, 6.000 millones de dólares, estas técnicas nos van a permitir leer la actividad cerebral en circuitos neuronales enteros y poder manipularla y cambiarla. Y esto es una cosa esencial si queremos ayudar a los pacientes. Para solucionar el problema de un esquizofrénico, por ejemplo, no hace falta solo describir lo que ocurre. Hay que entrar ahí y cambiar las cosas. Hay que ser capaz de disparar las neuronas de una manera precisa para poder evitar los síntomas, ¿no? Pero esto, si se acopla con la inteligencia artificial, nos permitirá, a través de interfaz cerebro-computadoras, conectar el cerebro humano, que es la mente humana, a la red. Y esto puede llevar a una situación en la cual podemos utilizar bases de memorias y algoritmos
desde fuera que nos ayuden a aumentarnos cognitivamente. Esto es una cosa que empieza a ocurrir ahora. Todos ustedes tienen un teléfono móvil que está conectado a la red y que les permite llegar a una ciudad desconocida y navegar sin problema con su GPS, ¿no? Esto es un ejemplo de una aumentación cognitiva. Es una cosa que no se podía hacer y la inteligencia artificial a través de estos teléfonos te permite hacerlo. Pues imagínense ustedes cuando esto está directamente conectado al cerebro. Esto es lo que llamamos las interfaz cerebro-computadoras. Ahora mismo hay decenas de miles de pacientes que tienen estas interfaces en las cuales se registra la actividad cerebral, se sube a una computadora y hay información que la computadora manda de vuelta al cerebro. Y esto ayuda a un paciente paralítico, por ejemplo, a poder mover brazos o piernas robóticas, ¿no? Ayuda también a pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, si tienen estimulación cerebral profunda. Ayuda a pacientes que son ciegos, que tienen una prótesis cerebral que les permite ver de una manera todavía primitiva, pero permite ver a pesar de que no tengan ceguera, ¿no? O sea, son avances históricos en la medicina, ¿no? Pero y ahí les llevo a la cuarta idea, que esto nos mete en un mundo en el futuro que yo lo llamaría como un renacimiento punto 2, porque vamos a entendernos por primera vez cómo funcionamos por dentro, qué somos los humanos. Lo que define a una persona es la mente, pues vamos a entenderlo y vamos a poder leer esta mente, descifrarla y cambiarla. Entonces esto tiene consecuencias enormes, porque somos una cultura mental, cognitiva, ¿no? Evidentemente hay razones muy positivas y por las que debemos hacer esto, y les repito el caso urgente de todos estos pacientes, que es una gran proporción de la humanidad, que les tenemos esperando, pidiendo una solución, ¿no? Pero, como todas las tecnologías, se pueden utilizar para bien o para mal. Y ahí la quinta reflexión es que hay casos que podemos imaginar en este tipo de tecnología, neurotecnología para leer y escribir actividad en el cerebro acoplada a algoritmos de inteligencia artificial que permiten conectar el cerebro a la red de subida y de bajada, pueden llegar a cambiar lo que definimos como es un ser humano. Y hay ciertas líneas rojas que no se debieran cruzar. Y hay ciertas cosas que nos preocupan. Y nos preocupan, aquí hablo de un grupo de 25 personas al cual represento, que somos expertos en distintos campos, neurobiólogos, médicos, psicólogos, abogados, expertos en bioética y representantes de muchos países, de proyectos del cerebro, no solo de Estados Unidos, sino de China, de Japón, Australia, Corea del Sur, de Europa, de Canadá, de Israel, y nos reunimos y analizamos la situación futura con la emergencia de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Entonces nos hemos dado cuenta que hay ciertos casos que son muy problemáticos. Por ejemplo, la privacidad mental de una persona. Somos nuestra mente, pero si se puede descifrar la mente, desde fuera, en principio, desde fuera se puede tener acceso a todos nuestros datos mentales. Y no solamente las cosas que pensamos, sino las cosas que no sabemos que tenemos dentro, como el subconsciente. Esto en principio se podrá descifrar también. Entonces creemos que esto es una cosa que se tiene que proteger. La privacidad mental es sagrada, nos define a lo que somos. Tiene que ser evitable, tiene que ser ilegal el poder utilizar datos mentales de las personas sin su consentimiento, por supuesto. Otro problema que nos viene es la idea del libre albedrío, y eso viene unido a la idea de la identidad. Si tomamos decisiones basadas en algoritmos de inteligencia artificial que están fuera, ¿quién ha tomado la decisión? ¿Hemos sido nosotros o la ha tomado el algoritmo? Y ahí se diluye nuestro libre albedrío y se diluye la identidad. ¿Quién eres tú? Si tú estás conectado a la red y la red es la que determina tus acciones, ¿qué queda de ti? Y creemos que eso es un valor sagrado, los dos, la identidad y el libre albedrío, que define lo que somos las personas, ¿no?
Y luego hay otros dos problemas también. Uno tiene que ver con el acceso a estas tecnologías. Si, como les digo, esto nos va a permitir el aumentarnos cognitivamente, estas tecnologías no van a ser baratas y habrá ciertos grupos de personas en ciertos países que tengan acceso a estas tecnologías y se puedan aumentar, generando una especie de dicotomía en la humanidad entre gente que ha sido aumentada y gente que no lo ha sido. Estamos hablando de una especie de superhumanos que puedan hacer cosas mentalmente porque tengan acceso a esta información de una manera directa a través de interfaz cerebro-computadora, que por cierto no tienen que ser invasiva, es posible que no sea invasiva, eso es lo que está trabajando el proyecto BRAIN. Entonces ahí tenemos un problema de acceso, que hay que garantizar un acceso libre y justo para que no haya segmentos de la población que se queden detrás, o ciertos países. Y ahí viene también la idea de la discriminación contra minorías. Resulta que los algoritmos de la inteligencia artificial que estamos utilizando en la actualidad tienen sesgos que amplifican ciertos prejuicios sobre las minorías, contra mujeres, minorías raciales, económicas. Entonces esto tiene que estar también cubierto de una manera limpia para que no haya problemas. ¿Qué podemos hacer cuando vemos venir todo esto? Pues tengo dos ideas, dos posibles soluciones. Una es seguir el modelo médico. La medicina también se puede ver como una serie de tecnologías que manipulan el cuerpo humano y se puede utilizar para bien o para mal. Pero los médicos desde hace más de 2000 años juran y juramos el juramento hipocrático, que es utilizar el conocimiento que hemos recibido para ayudar a los pacientes, para ayudar a la humanidad. Es una carrera altruista y creemos que este modelo se tiene que seguir en la neurotecnología y también en los ingenieros que fabrican algoritmos de la inteligencia artificial, que tienen que tener una educación deontológica igual que los médicos y que juren en su formación utilizar su conocimiento para ayudar a la gente. Yo creo que el récord de la medicina en la historia es bastante impecable. Con muy pocas excepciones, cualquier médico en cualquier cultura, en cualquier momento en la historia, siempre está ahí para ayudar a la gente, ¿no? Y la segunda idea es una idea más profunda. Va a haber unas situaciones muy poco claras. Por ejemplo, ¿cuándo se deben utilizar estas tecnologías para aumentar cognitivamente a la gente? Si tienes retraso mental, por supuesto, pero una persona normal debe ser aumentada o no. Esto es una situación muy discutible que depende del entorno, depende de la cultura. Posiblemente en distintas culturas haya distintas definiciones de lo que significa ser una persona. Entonces lo que queremos es ir al centro, al tronco de lo que nos define como seres humanos. ¿Qué tenemos todos los humanos del planeta en común? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es una cosa que esencialmente está todo el mundo de acuerdo. Todos los países, hay algún caso de vez en cuando, pero nos une. Es la única creencia común y eso define quiénes somos. Esa declaración mejor que ningún otro documento. Entonces quiero acabar con la idea de que lo que tenemos que hacer es cambiar esa Declaración Universal de Derechos Humanos, llevarla al presente. Ahora mismo se cumplen 70 años desde que empezó. Y ustedes saben, en el Museo de la Memoria, aquí en Yungay, en la pared de entrada, tienen escrita la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues queremos añadirle 5 derechos nuevos, que son lo que llamamos neuroderechos, que cubran estos problemas que he descrito antes, para que con esto en la raíz del sistema político y legal del mundo, los parlamentos nacionales y cada uno de los gobiernos puedan utilizarlo como guía para asegurarse, y acabo con esta idea, de que este renacimiento al cual estamos entrando sea una situación que lleve a la mejoría de la humanidad, ¿no? Y yo soy muy optimista. Hay problemas que vemos venir, pero sabemos cómo arreglarlos. Lo hemos hecho antes en el caso de la medicina. No le estoy proponiendo nada loco. Esto se ha hecho antes con la medicina. Ya llevamos 2000 años los médicos utilizando estas técnicas para ayudar a la gente. ¿Por qué no podemos hacerlo? Y estoy hablando también de no reescribir los derechos humanos, añadir 5 más a la lista que tenemos ahí. Hay sitio en la pared esta del museo para poner 5 derechos nuevos.
Y yo creo que con esto iríamos bien encaminados a una situación del futuro en el cual el conocimiento siempre nos libera de los prejuicios atávicos, a una situación de una sociedad más justa, más libre. Yo creo que donde entenderemos el origen de nuestros problemas, porque podremos entender por dónde surgen los conflictos, igual tendremos soluciones cerebrales a conflictos interhumanos, ¿no? Y en el fondo yo creo que llegaremos a una sociedad más feliz, igual que con el Renacimiento es un gran salto adelante de la humanidad. Muchas gracias. La Fundación Ciencia y Vida, el Instituto de Investigación Científico al cual pertenezco, es un centro privado sin fines de lucro que se preocupa de utilizar la ciencia para impactar a la sociedad en todo el amplio espectro. No solamente en lo biológico, sino incluso hasta el diseño de políticas públicas. Desde ese punto de vista, nuestra fundación tiene un quehacer muy amplio y en el ámbito de la tecnología de información y comunicaciones, particularmente inteligencia artificial, en nuestro laboratorio venimos trabajando en un proyecto que nos permite tratar de entender cómo el ojo se comunica con el cerebro, y desde ese punto de vista, cuando entendemos cómo el ojo se comunica con el cerebro, queremos diseñar un sistema de retina artificial que nos permita el día de mañana, incluso si es posible, a personas que no tienen la vista recuperarla. Artificial intelligence, Hallucinations, cambio climático, Nutrition, antibiotics, physics and maths, oceans, relationships, equality, la era digital, la trascendencia, environment, autonomía, survival. Y hay muchas carreras científicas y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir al público, entender qué hacen los científicos. Para que la comunidad aprenda ciencia hay que aterrizarla. Repensemos la especie que queremos ser. La biología computacional es una rama de la ciencia biológica que lo que busca es utilizar computadores para modelar y tratar de entender diversos aspectos de la vida. La vida, como sabemos, se mueve en distintas escalas, desde lo microscópico, las bacterias, las cosas que ocurren al interior de la célula, incluso la forma en que se almacena la información genética al interior de una célula en el ADN, hasta cómo poblaciones de seres humanos o de un ecosistema de plantas o de seres vivos interactúan uno a otro, ¿no? Entonces lo que busca la biología computacional es generar modelos matemáticos, que uno puede hacer pruebas en el computador, que nos ayuden a entender esos diversos aspectos de la vida. Uno de los aportes clásicos de la biología computacional tiene que ver con el diseño de nuevos fármacos o de nuevas drogas. La mayoría de los fármacos modernos se producen por métodos computacionales. We humans are social animals. Tenemos la base de datos más grande que jamás se haya tenido sobre comportamiento humano. Necesitamos de nuevos paradigmas, de nuevas formas de hacer las cosas con procesos cada vez más participativos. We should know that if we do want to make the world a better place, we need to take a look at ourselves and make a change. La disminución de las brechas entre la ciencia, el gobierno, el Estado y la sociedad es una premisa y una preocupación que tenemos no solamente a nivel científico, sino probablemente también los políticos. Si nosotros queremos convencer al Estado que financie de mejor manera la ciencia, no sirve de nada con demostrarle que somos uno de los mejores científicos de Latinoamérica, que nuestras publicaciones tienen el impacto promedio más alto de la OECD, pero que a pesar de eso, la inversión en ciencia y tecnología es la menor de la OECD. Esas cifras son relevantes desde el ámbito científico, pero para los políticos, para la persona que está en la casa escuchando este programa, eso en realidad no significa nada. La forma en que nosotros somos capaces de incentivar la inversión en ciencia y tecnología es cuando le decimos a las personas: si usted invierte en ciencia y tecnología, va a haber desarrollo en nuevas vacunas, en nuevos fármacos, en nuevos métodos de inteligencia artificial, en nuevas formas de comunicarnos. Por lo tanto, lo relevante para la inversión en ciencia y tecnología es crear políticas públicas que nos permitan proyectarnos como país desde los resultados de la investigación científica, ser capaces de aplicar esa investigación en políticas públicas.